Terminamos de leer el primer capítulo del segundo libro de Reyes. Este capítulo, notarán, tiene muchas cosas que han movido emociones, sentimientos en muchas personas. Hay muchas personas que se han enojado y han dicho, no puede ser, no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que 50 personas, quién sabe entre esas 50 personas si había una persona buena? ¿Y por qué tenían que ser quemadas esas 50 personas? ¿Qué tal que hubiera 1, 2, 3, 5, 25 buenos? Si habían 25 buenas personas, qué tristeza que solo porque él dijo descienda fuego, entonces consumió a esas 50 personas y al capitán. Así han dicho algunas personas. ¿Pero por qué lo dicen así? Porque desconocen que nadie es bueno. Esta expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno, para muchas personas es algo ligero, para muchas personas es algo tonto, algo leve, pero no se dan cuenta que ninguno hay bueno significa todos los seres humanos, desde que nacemos, hay un camino que teníamos, un solo camino. Inevitablemente nacimos destinados hacia la condenación. Todo ser humano nació con ese único destino. No hay opción, no hay ninguna opción. Todo ser humano desde que nace inevitablemente está marchando hacia la muerte. Sabemos, desde que nace cada día que pasa es un día menos en este cuerpo. Cuando termine el tiempo en este cuerpo, para algunos a los 15 años, a los 20, otros a los 30, otros a los 40 les da un cáncer o algo así, o les da una trombosis, o les da un infarto, como jugadores de fútbol que han muerto en plena cancha de fútbol. Todo el mundo tiene que dejar este cuerpo, pero todo el mundo, sin excepción, nace con un único destino: ir a la condenación eterna. El ser humano es eterno, pero cuando miramos Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, todo ser humano nace destinado a la condenación eterna. Espero que tengan paciencia, ya les voy a mostrar la salida, pero de momento les tengo que decir algo que el ser humano no conoce. Esto a muchas personas no les gusta. Por no conocer y no creer esto que les estoy diciendo, muchas personas no han podido recibir la salvación. En mi caso, ¿yo por qué me demoré tantos meses escuchando el Evangelio? En el colegio había tenido como características académicas al final. Como aparentemente yo podía entender muy bien los textos, aparentemente yo podía interpretar muy bien. Aparentemente tenía como condiciones para, si se trata de entender, entonces yo podía entender. Pero no se trata de entender. Bíblicamente la salvación es por creer. Todo el mundo entiende que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Bueno, algunas personas ni siquiera lo habían considerado. Algunas personas, sí, yo había oído que Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no había caído en cuenta que era Jesús. Bueno, ya, si tú no sabías, ya sabes, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Quien da testimonio de ello es Juan, y dice la Biblia que para eso vino Juan el Bautista, para dar testimonio. Él no era la luz, Juan el Bautista no, él venía para dar testimonio de la luz. Volvemos a esta parte que es muy importante. Sé que muchos no se la van a aguantar. Muchas personas inclusive van a salir corriendo o en ese momento ya deben estar tapando los oídos. Yo no quiero escuchar, no me gusta, no me gusta. Presta atención. Inevitablemente, para que puedas recibir la salvación, tienes que darte cuenta que tú naciste destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano nació destituido de la gloria de Dios. Por eso, hay sorpresa en el cielo cuando llega alguien recibiendo la salvación. ¿Cómo que alguien, un ser humano, que solamente tenía un destino, ir a la condenación? ¿Por qué resultó entrando al reino de los cielos? ¿Qué cosa hizo que entrara al reino de los cielos? Eso es lo que causa sorpresa. Los ángeles no conocen el Evangelio. Si ellos conocieran el Evangelio, Satanás fue un ángel. Satanás entonces conocería el Evangelio. Y la palabra de Dios no miente, no hace acepción. La palabra de Dios dice, esto que les voy a contar es un secreto. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la única forma para que una persona pueda ser salva. La única forma para que una persona pueda ser salva es por creer en el Evangelio. Pueden leer ese versículo, anótenlo, léanlo, apréndanselo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Es la única forma de que una persona pueda ser salva. Parece que fuera algo sencillo. Por creer el Evangelio. Dígame el Evangelio para que yo lo pueda creer y ya. Entonces yo lo creo y ya, soy salvo. En mi caso, como les digo, fueron 7 meses. Ahora, no estoy diciendo que para todo el mundo debe demorarse meses. No, hay personas que escuchando una sola vez el Evangelio ya pueden recibir. Pero en mi caso, ¿por qué me demoré tanto? Porque en mi caso no había llegado a mi corazón el juicio.
¿Qué es llegar al corazón el juicio? Darme cuenta de que yo no era bueno. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno es bueno, yo me lo sabía de memoria. Ah, sí, Jesús dijo, ninguno es bueno. Pero si yo seguía hablando, me decían, hábleme de ese versículo, sígame hablando de ese versículo. Bueno, Jesús dijo, ninguno es bueno, pero yo hubiera colocado un pero y empezaría a hablar otras cosas. Empezaría a hablar mi trayectoria, mis experiencias, mis milagros, mis ayunos, mis trasnochas. Empezaría a hablar un pero. Yo le colocaría, sí, Jesús dijo, ninguno es bueno, pero. Yo hablaría un pero. Eso antes de ser salvo. ¿Por qué? Porque no podía recibir en mi corazón esa palabra tan sencilla. Ninguno hay bueno. Ahora, cuando me encuentro o cuando voy a tiendas o librerías cristianas, lo primero que les digo es, ustedes aquí veo que estampan camisetas y cachuchas, gorras, con letreros. Yo quiero que me estampen una, que diga, ninguno hay bueno. Esa frase hacía falta que entrara a mi corazón. Yo me consideraba, por todas las cosas que yo había hecho, yo consideraba que ya era hijo de Dios. Quiere decir, nunca me había visto destituido de la gloria de Dios. Y me sabía de memoria ese versículo. Si me hubieran dicho, en la Biblia dice Romanos 3:23, yo le hubiera dicho a la persona, yo me lo sé, no me lo digan, yo me lo sé. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Rápidamente yo hubiera hablado así, pero no lo creía. Por eso al leer un pasaje como este, me enfurecía. ¿Cómo es posible que el profeta hubiera dicho, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50? En mi corazón había cierto rechazo contra esa expresión, porque yo decía, me parece injusto. ¿A quién estaba diciendo injusto? A Dios. Porque mi corazón no se había dado cuenta dónde estaba. Yo estaba derecho, directo, con todas mis buenas obras, con todo lo que yo había hecho, iba directo a la condenación. Nada me podía salvar de ese camino que yo llevaba. Espero que presten atención a lo que estoy diciendo. Ya vamos a anunciar la buena nueva, pero antes de anunciar la buena nueva, es importante que esto les quede en el corazón. En mi caso fueron 7 meses escuchando la palabra para que esto realmente pudiera tener valor en mi corazón. Mientras una persona no tiene el valor de lo que significa la palabra, de lo que dice la palabra de Dios, de dónde estamos, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Él estaba muerto. Esa pregunta que le hizo Adán a toda la humanidad. En Adán toda la humanidad quedó muerta. Esto lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Si alguien todavía no había podido recibir la salvación, esto es lo que necesita creer. Por eso les digo, tengan paciencia. Las personas que todavía se creen muy buenas, con lo primero que yo dije, no se aguantarían ni 5 segundos y ya se habrán ido. Y noté que muchos se fueron. ¿Por qué? Porque esto no lo puede recibir cualquier persona. Esto no lo puede recibir. Y esto es lo más importante. Por eso les digo, si tienen paciencia, si se quedan, van a poder recibirlo. Tal vez lo que hacía falta, en el caso de más de uno, es exactamente esto. En muchos haría falta esto que les estoy diciendo para que puedan recibir la salvación. Por eso la gente se enoja cuando leen este pasaje. Yo me enojaba cuando leía este pasaje. ¿Cómo es posible que, si yo hubiera sido Elías, yo no hubiera hecho como hizo Elías? ¿Cómo así que vienen 50 soldados y él está ahí? Y él fácilmente dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendía fuego del cielo y lo consumía. Y después viene un segundo capitán con otros 50 y hace lo mismo. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y volvía y los consumía. A mí me chocaba. ¿Yo qué estaba diciendo? Yo soy mejor que Elías. Así eso salía de mi corazón. Al juzgar a Elías, ¿por qué el profeta Elías dijo así? Yo estaba pensando, yo soy mejor. Dios me debió haber puesto en lugar de Elías, me debió haber puesto a mí, porque es que es Elías, como eso es falta de misericordia. Y la Biblia habla, así hubiera salido de mi corazón. Todo eso que hubiera salido de mi corazón demostraba, por eso es que usted no está a la altura del profeta Elías. Porque el profeta Elías, ¿por qué descendía fuego del cielo y los consumía? Porque el profeta Elías tenía comunicación directa con Dios. Él sí. Yo me fiaba en la imposición de manos, en los milagros que sucedían, cuando la gente se caía, había gente que experimentaba muchas cosas, muchas visiones, mucha gente se sanaba. Sí, pero todo eso lo hice antes de ser salvo.
Es decir, en la época que yo hubiera juzgado este capítulo, que yo hubiera mirado lo que aparece en estos versículos de una manera, de una manera detestable, porque yo los miraba así como, uy, no puede ser. Yo me comparaba, yo creo que soy mejor. Al juzgar como esto que está haciendo el profeta, que hizo el profeta Elías, al juzgar esto que hizo como, uy, no, me parece terrible así como él hizo. Al tener ese corazón, ya que había en mi corazón, yo soy bueno. Eso había en mi corazón, yo soy bueno. Por eso era que no podía recibir la salvación. Espero que esto haya quedado claro. Como les digo, más de uno hoy se pudo haber salido. Y veo que se salieron muchos, ¿no? Se salieron como 30. Apenas empecé a nombrar esta parte, se salieron. Porque la verdad, el ser humano no está preparado para la verdad, no la puede soportar. Pero si realmente está en la verdad, conoceréis la verdad. ¿Qué es lo que pasa si una persona logra conocer la verdad? Será libre, pero para conocer la verdad tiene que conocer, primero que todo, dónde está. Verdaderamente tiene que conocer dónde está. Aquí, por ejemplo, vimos cuando se nombra, hoy hemos nombrado a Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y Juan el Bautista, ¿ustedes saben quién era? Aquí aparece en el versículo 8 que leímos hoy, aparece la descripción física, la apariencia de Juan el Bautista. No sé si sabían eso. Si no lo sabían, hoy. Bueno, ese es un dato curioso que hoy les va a quedar. Si ustedes en el buscador electrónico, en sus celulares, que tienen buscador electrónico, ustedes escriben vestido de pelo, solo aparecen 3 versículos. ¿Sí sabían? 2 versículos en el Nuevo Testamento y uno en el primer capítulo del segundo libro de Reyes, el versículo 8. 1:8 del segundo libro de Reyes. Ahí aparece. ¿Cuáles son los otros 2 en el Nuevo Testamento? Donde si ustedes escriben vestido de pelo. ¿Cuáles son los otros 2? Aparece Marcos, capítulo 1, versículo 6. Y aparece Mateo, capítulo 3, versículo 4. Mateo capítulo 3, el versículo 13, es cuando nuestro Señor Jesucristo fue para ser bautizado por Juan. Y en ese mismo capítulo 3, pero en el versículo 4, ahí dice cómo se vestía Juan el Bautista. Entonces, por tiempo no lo busco, porque nos quitaría mucho tiempo y nos quedan pocos minutos. Pero cuando ustedes leen, vamos a leer el versículo que tenemos abierto en ese momento, que es el capítulo 1, el versículo 8. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 8. Dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Porque, bueno, tenemos que leer el versículo anterior para entender el 8. El versículo anterior dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ocosías, para quienes no sepan, ayer lo leímos, Ocosías es quien sucedió a Acab. Acab murió, el capítulo anterior. ¿Y quién reinó? Ocosías. En Primera Reyes, capítulo 22, el último capítulo del primer libro de Reyes, aparece cuando ya muere Acab. Pero, ¿quién sucedió? ¿Quién estuvo después? ¿Quién reinó en lugar de Acab? Ocosías, su hijo. Pero aquí en este capítulo ya dice, apenas empezando el capítulo, que él se cayó por una ventana de una sala. Él se cayó por una ventana y quedó pues en la cama, quedó enfermo. ¿Qué se le rompió por dentro? No sabemos, pero quedó muy mal, él quedó enfermo. Entonces, estando en la cama, él mandó a sus siervos, los mandó a que consultaran con el dios de Crom. Imagínense, con Baal-Zebub, dios de Crom. Los mandó, vayan y consulten así, con Baal-Zebub, dios de Crom. Y díganle si me voy a sanar así. Y Dios, ahí mismo, Dios le dijo a Elías, levántate y ve a encontrarte con los mensajeros del rey Ocosías. Y dígale, y ya sabemos qué le dijo, que de ese lecho en el que se encuentra no se iba a levantar, por cuanto había consultado a Baal-Zebub, a un pedazo de madera, un pedazo de palo, un pedazo de yeso, un pedazo de hierro, una estatua. Baal-Zebub, dios de Crom, hay estatuas. Ustedes pueden buscar en Google, hay estatuas. Hubo estatuas, se hicieron estatuas de esos dioses y la gente se inclinaba delante de las estatuas, como en esta época todavía algunas religiones se inclinan delante de estatuas. Este hombre, por estar consultando, no buscó a Dios, no buscó respuesta en Dios. Él era ¿de dónde? De Israel. Era el rey de Israel. ¿Quién lo sucedió? Aquí miramos quién lo sucedió. Lo sucedió el hijo de Josafat.
Sí, Josafat era el rey de Judá. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Toda la escala de reyes. Josafat era el rey de Judá y el hijo de Josafat fue el que reemplazó a Ocosías. Porque Ocosías no se levantó. Dios le mandó decir, de ese lecho en el que estás no te vas a levantar. Entonces, bueno, en este versículo 8, donde el versículo 7, Ocosías pregunta, ese rey, el rey Ocosías pregunta, ¿cómo era ese hombre? Automáticamente los mensajeros le dan la descripción física porque era rarísimo. Este hombre que ellos encontraron era totalmente diferente al común de las personas. El común de las personas se vestía con túnica, pero él, ¿cómo se vestía? Vestía de pelo y tenía un cinturón de cuero. ¿Sí? No sé si ustedes han visto, en dónde han visto una vestimenta así. Hay una película, no doy el nombre todavía, a ver si alguien la identifica, una película donde alguien se viste así, alguien que queda perdido en la selva y se viste así, se coloca así como un cuero encima, le abre un hueco, mete la cabeza y se amarra ese cuero así, se amarra con un cinturón ese pedazo de cuero. Así se vestía Elías. Y cuando ustedes leen Marcos capítulo 1, versículo 6, ahí dice que así se vestía Juan el Bautista. O cuando leen Mateo capítulo 11, capítulo 3, versículo 4, también dice que así se vestía. Pueden tomar nota, no los alcanzamos a leer ahorita, pero tomen nota. Mateo capítulo 3, versículo 4, así se vestía. ¿Quién? Juan el Bautista. Igual que Elías. Elías y Juan el Bautista eran las únicas dos personas que se vestían como no se vestían los demás. ¿Los demás cómo se vestían? Con la misma ropa que usa la mayoría. La mayoría se viste así, entonces tenemos que hacer así. Pero habían dos personas que no. En el Antiguo Testamento Elías, en el Nuevo Testamento Juan el Bautista. Y vamos, bueno, voy a parafrasear, ya por el tiempo que nos queda, no alcanzamos a leerlo, sí, nos quedan algunos minutos. Vamos a mirar Mateo capítulo 11, ahorita nombré Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, desde el versículo 10, vamos a leer, del versículo 10 al 15, vamos a leer. Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 10, dice: porque este es de quien está escrito, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Así dice, ¿no? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Dónde está esto? Eso se encuentra en Malaquías, capítulo 3. Malaquías solo tiene 4 capítulos, pero cuando miramos el capítulo 3, el versículo 1, allí aparece esto, allí aparece exactamente esto. Esto se dijo en el último libro del Antiguo Testamento. Y cuando miramos los últimos 2 versículos del capítulo 4, allí aparece, o sea, el versículo 5, el versículo 6, ahí vamos a leerlos, vamos a leer. Pero por ahora vamos a leer lo que dice acá nuestro Señor Jesucristo y luego vamos a comparar. ¿Por qué Juan el Bautista era Elías? No solo porque se vestía igual, no, nuestro Señor Jesucristo da testimonio de él. El versículo 15, saltémonos hasta allá, el versículo 15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que tiene que oír? Mire lo que dice el versículo 14. Si quiere recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Elías que se nombra en Malaquías capítulo 3, versículo 1, o Malaquías capítulo 4, versículo 5, es Juan el Bautista. Entre Malaquías y Mateo, no sé si sepan algo de historia, pero entre Malaquías y Mateo hay 400 años. Después de Malaquías ya hubo un silencio, los cielos estaban cerrados, Dios no volvió a hablar con el ser humano así audiblemente. 400 años que nacieron generaciones, venían otros y otros que nunca habían escuchado la voz de Dios. Hasta Malaquías la gente había escuchado audible la voz de Dios, pero en esos 400 años los cielos estaban cerrados. Después de esos 400 años ya sabemos cuándo volvió a sonar la voz de Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Y qué voz sonó? ¿Qué palabras salieron? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se habían cerrado los cielos? No había nadie en quien Dios tuviera complacencia. Nadie. Nadie. Por eso las primeras palabras que sonaron de la boca de Dios después de que se volvieron a abrir los cielos: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, vamos a mirar. Aquí acabamos de leer lo que dice, bueno, vamos a leerlo completo, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, del versículo 10 en adelante. Versículo 10.
Estoy hablando de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 10. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay hermanos que recibieron la salvación con este versículo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí que dice hasta Juan. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Ahora mire lo que dice el versículo siguiente. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora sí vamos a tener que ir. Bueno, el versículo siguiente, el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a leer entonces Malaquías capítulo 1. Bueno, para quienes no sepan, Mateo, antes de Mateo, el libro que está antes de Mateo es Malaquías. Entonces vayan a Mateo capítulo 1 y luego pasan unas 2, 3 páginas atrás y ahí van a ver Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías y después que sigue Mateo. ¿Qué está antes de Mateo? Malaquías. Entonces si estaban en Mateo, pasen a Malaquías que está antecitos. Dice el capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, no sé si se dan cuenta aquí una característica entre esta frase y la que leímos allá. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba parafraseando lo que está escrito acá, lo que está en las Escrituras, Él dijo, envío mi mensajero delante de ti. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Envío mi mensajero delante de ti. Pero mire lo que dice aquí Dios a través del profeta Malaquías. Versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Dios, como dice, el cual preparará camino delante de mí. Así dijo Dios, el cual preparará camino delante de mí. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Citando esta escritura, el cual preparará camino delante de ti, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pero al fin, ¿qué? Es Dios en nuestro Señor Jesucristo. Lean Juan capítulo 1, versículo 1 y ahí salen de dudas. Y si todavía les queda alguna duda, lean el versículo 14. Esto está grabado, esto va a quedar subido a YouTube. Allá lo pueden volver a ver y tomar nota, pausar, si tienen que pausar y tomar nota de los versículos que estoy citando. Vamos a leer lo que dice el versículo 5 del capítulo siguiente. Ya, los últimos dos, vamos a leer los últimos 2 versículos de Malaquías. ¿Qué dicen los últimos 2 versículos de Malaquías? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Algunas personas ya saben cuál es ese día. ¿Cuál es ese día grande y terrible? Nuestro Señor Jesucristo dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Eso está en Juan, capítulo 8. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuál es ese día? Grande, como dice acá, ¿no? Aquí como lo dice, grande y terrible. Que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuál es ese día de Jehová, grande y terrible? ¿Cuál es ese día que dijo nuestro Señor Jesucristo? Abraham se gozó de que había de ver mi día. Hay un día, leímos hace poco, en Isaías, ¿qué está escrito en la Biblia? Está escrito en varias partes de la Biblia, cuando dice que Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Hace poco leímos también un versículo cuando dice que cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. ¿Dónde pagó el precio nuestro Señor Jesucristo por ti, para que tú fueras libre del pecado? ¿Dónde pagó ese precio? En la cruz. Cuando lo crucificaron de esa manera tan cruel, lo torturaron. Literalmente fue una tortura lo que le infringieron. Y hasta llevarlo a la cruz y crucificarlo, hasta que muriera, la muerte más espantosa. Algunas personas dicen que más espantoso debe ser morir quemado. Pero así como la vivió nuestro Señor Jesucristo, la vivió minuto a minuto durante mucho tiempo. La persona que es quemada lo experimenta por 1 minuto, 2 minutos y ya no tiene conciencia y es quemada. Nuestro Señor Jesucristo experimentó una tortura durante horas, fueron horas su tortura. ¿Para qué lo torturaron así? ¿Para qué lo crucificaron de la manera que lo crucificaron? No sé si se acuerdan que cuando Él dijo, consumado es. Fueron las últimas palabras de Él, ¿no? Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo así y expiró,
dio su último aliento, las rocas se partieron, tembló, la tierra tembló, el cielo se oscureció. Ese es el día grande y terrible. Algunas personas no sabían eso. Eso que está diciendo en el penúltimo versículo de Malaquías está refiriéndose a ese momento, a ese suceso. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Por ti, para que tú fueras libre del pecado. Por eso, cuando una persona dice ligeramente, claro, pues ¿cómo yo voy a decir que no soy pecador? Yo creo que todos somos pecadores. ¿Tú estás pensando por todo el mundo? ¿Tú estás pensando porque la mayoría piensa de esa manera? Porque la mayoría piensa de esa manera. Entonces, como la mayoría piensa de esa manera, así debe ser. Estás pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hasta este momento tú habías dicho que eras pecador, ¿por qué sí? Porque tu lógica, tu pensamiento te dice, bueno, quédate con tu lógica, pero estás pisoteando a nuestro Señor Jesucristo. Estás pisoteando ese día grande y terrible. ¿Para qué envió Dios a nuestro Señor Jesucristo? Para pagar la paga del pecado, para que tú pudieras ser libre del pecado. ¿Cómo tú sigues menospreciando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tú sigues pisoteando la sangre y diciendo que, ay, no, yo soy pecador? Piensa un poco, mira estos videos. Los videos que hay acá son para sacarte de esos pensamientos. No vivas más por tu pensamiento, no sigas más a la lógica o a lo que hace la mayoría. Es que yo llevo 20 años yendo a una iglesia. Salte de ese lugar no es iglesia. Si no te habían enseñado cómo ser libre del pecado, eso no es iglesia. Eso es sinagoga de Satanás. Lo que no es con mi Señor Jesucristo es en contra de Él. Si nunca te habían enseñado, ay, pero es que la música es tan hermosa y la batería y los amigos que tengo allá. ¿Quieres quedarte así como has estado? Sigue entonces así como has estado. Dice Apocalipsis 22:11, el que es inmundo, siga siendo inmundo. Aquí te vamos a anunciar la buena nueva, para que salgas de la condenación, pero es necesario que haya dolor. ¿Cuál es el dolor? Lo que te vamos a decir acá no te va a gustar, porque es contrario a lo que te dicen todas las religiones. Todas las religiones te van a decir que tú debes ser buena persona. Y tú creyendo que Dios se agrada de tus ayunos, de tus trasnochadas, de tus madrugadas, menosprecias por tu justicia, queriendo establecer tu propia justicia, menosprecia la justicia de Dios. Porque nadie puede tener la justicia de Dios si está estableciendo su propia justicia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por los hermanos que, escuchando tu palabra, han podido recibir la salvación. Y hoy, aunque hay muy poquitas personas que se quedaron hasta el final, permite muy poquitas personas nuevas que se quedaron hasta el final, permite que esos poquitos que hoy pudieron escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las buenas nuevas? Nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo libres. ¿Cuál es la verdad que hay que conocer para ser libre? Conocer de qué se tiene que ser libre, qué cosa es lo más terrible que nos separaba de Dios, el pecado, lo que no nombran las iglesias. Cuando nombran las iglesias el pecado lo nombran humanamente, como algo que tenemos que hacer, dejar de hacer. Pero cuando miramos la Biblia no tiene nada que ver con lo que las religiones están enseñando. Permite que las personas que se conectaron hoy por primera vez y que escucharon el Evangelio por primera vez, no se asusten y sigan, aunque lo que se va a decir puede que no guste al principio, pero si soportan la medicina, al final les traerá sanidad. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.